Oh Santo Dios, buenos días a toda la Grey, la familia, los amigos que escucháis hoy domingo, 31 de julio. Para el pueblo, Señor, que nos dé una palabra desde arriba, Padre. Porque la misma dice, 6 días trabajará el hombre, y el séptimo te honra, te glorifican tus hijos. Y aún la bestia del campo descansan para adorarte. Mucho más nosotros, ¿cómo no vamos a alabarte, Señor? Por eso hoy con la palabra santa aquí en mis manos, tú me dejas el contexto. Mi Dios, para alimentar no solamente la mente, sino el alma del hombre. En el nombre de Jesús me dispongo, Señor. La felicidad. Como referencia utilizo el libro de Job, capítulo 5, versículos 17 y 18. Amados, la paradoja, ¿qué es? Es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Por ejemplo, perseguir la paz con la violencia. Esto es una paradoja. Algunas cosas de las que Dios ha dicho nos parecen una paradoja. Eso lo tenemos claro. De esta manera, la felicidad, de acuerdo con la visión de Dios, siempre será una paradoja para nosotros. Amén. Por ejemplo, la manera como Dios mide el gozo del cristiano está diametralmente opuesto a la oferta del mundo. Aleluya. El mundo mide la felicidad por tu salud, tu dinero y tu prestigio, tu fama. Una de estas mediciones, amado pueblo, tiene que ver con las bienaventuranzas. El Evangelio de la Prosperidad, un ejemplo, está en el Evangelio de la Prosperidad está en la misma línea de la felicidad ofrecida por el mundo. Aleluya. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde el Viejo Pacto, hasta las presentadas por Jesucristo en el Nuevo Pacto, las bienaventuranzas vienen en forma contrastadas. ¿Estamos bien, hermanos, amigos, pueblo, iglesia? Por ejemplo, ¿piensa el mundo que hay felicidad cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu? Tú te la respondes, yo me la respondo. ¿Es feliz ser pobre? Jesús también dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Concibe el mundo el llorar como sinónimo de felicidad? Tú te lo preguntas y te lo responde igual que yo. ¡Aleluya! El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amadas naciones, amado pueblo, amigos, familia, hay una bienaventuranza de Jesús, el Yoshua, recogida por el apóstol Pablo, cuando dijo, más bienaventurado es dar, o sea, mejor es dar que recibir. Pregunto, ¿se enfoca la felicidad del mundo en dar? En el nombre de Jesús os digo, esta sociedad, este mundo donde vivimos tú y yo, es muy egoísta. Su lema es recibir en lugar de dar. Si no fuera así, ¿por qué el afán de obtener bienes materiales y no dar forma parte de la felicidad? Es interrogante que nos llevaremos hasta el día que estemos aquí. Pero yo en este día de reposo 31 de julio, te digo algo. La felicidad al estilo del mundo y al estilo de Dios, o sea, el Yahvé, Jehová, están totalmente contrastadas. Mientras el mundo concibe la felicidad dentro de lo pasajero y fugaz, o sea, placentero, Dios habla de una felicidad en términos eternos. Aleluya. Dicho esto, la bienaventuranza que nos presenta el pasaje de hoy suena para muchos como extemporánea y no aplicable a la búsqueda del hombre moderno. Santo Dios. Amado pueblo,
Amada familia, amigos, te digo algo. Pero para la enseñanza del Dios Yahvé Jehová, vista como una contradicción, más bien es así como ella nos guía y nos conduce a la vida eterna. De eso se trata la felicidad, amado pueblo, amigos, familia. De eso se trata, de esto se trata la felicidad, al estilo de Dios, basada en esta bienaventuranza. Vamos a ver algo. ¿Quién es la persona objeto de una bienaventuranza? He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Dice el verso 17. Que cogí como referencia que puse el texto del comienzo de Job. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. El hombre a quien Dios corrige lo ama, amado pueblo. Entre los amigos que se acercaron para consolar a Job está uno de nombre llamado Elifaz. Después de yo estudiar esto y lo aplicar y decirlo a vosotros, a mí he puesto este bosquejo que Dios nos da, no solamente a mí, sino a vosotros. Cuando Dios le da a este hombre Elifaz como consuelo a Job, después de declarar el juicio de Dios de una manera general, se dirige a Job para hablarle de los métodos usados por Dios, entre ellos el castigo. Santo Dios. Para la felicidad del hombre, amado pueblo, los que piensan en el castigo severo, sobre todo por la forma como el ser humano lo aplica, el castigo de Dios no es dado para estar dispuesto a temerle con toda humildad. Aleluya. El Dios grande, Yahvé Jehová, nos disciplina porque nos ama, como dice Proverbios 3:12. De esta manera podemos concluir que el propósito de Dios al castigarnos nunca será un castigo severo, donde no nos haga sentir su bondad y misericordia en el proceso. Mientras algunos pudieran ver en el castigo una ocasión para resentirse con quien la aplica, en el caso de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que en el caso de Dios la aplicación de este instrumento correctivo nos acerca más y más a Él. ¡Aleluya! El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esto es hermoso, amado pueblo. Es muy saludable, como yo siempre os digo. La majestad de Dios, Yahvé Jehová, no es causa de miedo. Job no sabía que por qué estaba siendo castigado. Sin embargo, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí está en Job 1:22. Ustedes lo sabemos todo. Sí, Dios lo aplica. Escúcheme, amado pueblo, esta rema. Si Dios lo aplica, Él tendrá su razón. Aleluya. Ser corregido es una señal del amor de Dios, porque Él castiga y disciplina a sus hijos. Aleluya. Hebreos 12:6. Entonces el hombre a quien Dios corrige lo salva. Sí. No siempre pensamos en un Dios de amor, enojándose contra vosotros y nosotros. Pero esta es otra verdad bíblica, amado pueblo. Nos gusta saber de un Dios sonriéndonos, abrazándonos, guiándonos y protegiéndonos. Pero ver a Dios enojarse contra vosotros y nosotros por algo malo pareciera no encajar en nuestra teología. Amén. Dicho esto, sin embargo, si Dios nos castiga es porque Él aborrece el pecado y su intención es salvarnos de sus consecuencias eternas. Elifaz, el amigo de Job, acusó a Job de haber cometido un pecado y por eso estaba siendo castigado. Esa es su posición hasta ahora, aunque no compartimos la posición de Elifaz. El principio es el mismo.
El pecado desgrada o desagrada a Dios y debe ser castigado. De allí la justificada disciplina para quien en esto incurre. ¡Aleluya! El propósito, amado pueblo, el propósito del Dios Yahvé Jehová, como yo le digo cariñosamente todos los días, será siempre salvarnos del pecado. Porque su intención como Padre amante será la de atraernos a Él. El principio es que si Dios nos aflige al disciplinarnos, Él nos estará reteniendo para volver a Él. Entonces, ves esto, ¿no? Que Dios castigó el pecado cuando entregó a su propio Hijo. Cuando tú ves, como dice la Escritura en el Nuevo Pacto. De tal manera, tanto amó a Dios, a la humanidad, que mandó a su Hijo. Entonces, el hombre a quien Dios corrige, también lo promociona. Amén, qué hermoso. La afirmación aquí de Elifaz, viendo la Escritura, estudiando la Escritura, afirmación de Elifaz, la afirmación de Elifaz, repito 3 veces, involucra a un hombre cristiano. Aleluya. Su posición no era para aplicarla a todos los hombres, en especial a los que no tienen ningún temor de Dios. Esto plantea la naturaleza de la disciplina cristiana, su real propósito. El real propósito, amado pueblo. Uno de los instrumentos usados por Dios para lograr sus fines en sus hijos es el quebrantamiento, la humillación. Amén. Aquí la figura del alfarero, acordaos, y su trabajo con el barro ilustra esta verdad bíblica. El proceso de conformación de la vasija de barro requiere de una verdadera intervención de las manos. A moldear, meter bien los dedos. Ustedes saben más que yo esto. Pero la otra parte que hace la rueca, donde la figura fresca es llevada para darle la forma requerida, trabaja el Señor. Aleluya. El trabajo final, amado pueblo, naciones, amigos, familia, vendrá cuando ella es llevada al horno para ser cocida y fortalecida por el fuego. Ahí viene lo bueno. El fuego hará el trabajo final. Las obras preciosas, vistas en tantas galerías, en todas partes del mundo, yo que vivo acá en Europa, grandes obras preciosas que el hombre ha hecho. En las grandes galerías, no solamente en París, ni en Berlín, ni en Londres, en todas partes del mundo, pasaron por un largo proceso de prueba para luego ser exhibidas y vendidas. Pregunto, ¿quién pone en duda este proceso en la vida de Job? Santo Dios, nosotros nos respondemos. El castigo permisivo de Dios, del grande Yahvé, resultó en una promoción vista en el mejor estado que tuvo Job. Utilizamos Job como la vasija, ¿no? Una ilustración, aún sobre el primero. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, habla de no sorprendernos cuando nosotros, tú y yo, estemos en diversas pruebas. ¡Aleluya! Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta bienaventuranza? Como te dije en el versículo 17. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Dice la palabra de Dios. Proverbios habla muy bien. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, amado pueblo. ¿Por qué? Porque nos beneficia. Cuando hay beneficio, ¿por qué vamos a rechazar? No debe ser rechazada la palabra, la corrección, de acuerdo, o el castigo, como lo quieras llamar. De acuerdo con el texto, nosotros, tú y yo, no debemos tener por poco la disciplina del Señor. Que no nos quejemos si somos sometidos al dictamen divino. Los métodos de Dios siempre serán extraños y algunas veces incomprensibles. Por experiencia propia os digo. Sin embargo, si eres sometido, si yo soy sometido a uno de estos métodos, no rehuses la manera como Dios lo está haciendo. No le preguntes a Dios
¿Por qué o hasta cuándo? Aleluya. Acordaos bien, amado pueblo y familia, amigos. Job, este hombre temeroso de Dios, no pecó contra Dios. Aleluya. Su actitud, por lo menos al principio, estuvo lleno de alabanza y de reconocimiento al Dios grande, Yahvé Jehová, su hacedor y proveedor. Hay castigos injustos que deben ser rechazados. La justicia humana no siempre es justa. Muchos castigos son el resultado de las venganzas personales, venganzas religiosas o venganzas políticas. ¡Aleluya! Dicho esto, para que notes tú, mi hermano, mi amigo, mis familiares en la carne, que Elifaz, el amigo de Job, habla de un castigo del Todopoderoso por sus cualidades divinas. El castigo de Dios es el más justo. Aleluya. La palabra de Dios, más conocida en Occidente como la Biblia, nos dice que si soportamos la disciplina es porque somos sus hijos. Hay casos donde el castigo de Dios trae muerte. Sí, esto habla de hijos bastardos, los que no son hijos de Dios. La generación del diluvio, un ejemplo, fue bastarda. Por eso ¿qué fue? Fue aniquilada, fue destruida, fue desaparecida. Por lo tanto, no rechacemos su disciplina porque somos sus hijos, los llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! A los cuales vino el Señor, pero no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué dice la palabra? A los tales fueron llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué nos beneficia? Debe ser aplicable en nuestra vida. Todos estos beneficios, amado pueblo. Dios no es un ser caprichoso como somos los hombres, su creación. Pero cuando somos hijos de Dios, vemos otras cosas. Todas sus cosas hechas responden a un orden y a un plan determinado. Cuando Elifaz dice que es bueno para el hombre de Dios aceptar su disciplina, está dejando en sus manos la explicación de aquellos que al final nos hará bien. Aleluya. Se cuenta de un joven, hija de un famoso médico, que cayó enferma. Sí, cayó enferma. Su padre evaluó la enfermedad de su hija. Se vio obligado a aplicar las famosas sangrías ahí donde la enfermedad se encontraba, con el consecuente dolor que dicha práctica médica le producía. Interrogada, este testimonio estoy hablando, ¿no? Es un testimonio. Interrogada por sus amigas acerca de los métodos utilizados por su padre para sanarla, ella contestó con estas palabras. Oigan, estas palabras confiadas y ejemplares. Mi padre es médico. Él sabe lo que hace. Yo me abandono en toda confianza a él porque estoy seguro que él busca mi salud y quiere lo mejor para mí. Santo Dios. ¿Qué quería? Y todavía dice, para mí, felicidad. Por eso el tema es la felicidad. En sí, la felicidad está en complacerlo y agradecerle con una sonrisa. Tú y yo. Sobre este particular, amados, el sagrado dicho de nuestro Dios, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Acuérdate del libro de Hebreo capítulo 12, verso 11, cuando dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, es una bendición. Es una bendición, es una bendición, te repito 3 veces, ser ejercitados en la disciplina. Aleluya. Nos beneficia, amado pueblo. Debe ser este beneficio ser superado. ¿Quién de vosotros sería capaz de recibir y superar la prueba del patriarca Job? Pregunto, ¿quién?
somos muy buenos sirviéndoles al Señor. Cuando todas las cosas están bien, ¿cuál sería nuestra actitud si llegásemos o llegáramos a ser probados en lo que más amamos? Tú te la contestas. El mismo Santiago, en la epístola, el discípulo, el apóstol, como le quieras llamar, habla de sentir profundo gozo cuando nos hallamos en diversidades o diversas pruebas. Santiago 1:2. Esta recomendación del medio hermano de Jesús, amadas naciones, está dirigida a creyentes maduros, a aquellos que pueden enfrentar esos únicos y difíciles momentos en sus vidas, por cuanto Dios les sacará de allí en victoria. Santiago habla de la necesidad de superar el castigo impuesto por algunas pruebas, porque a través de él aprendemos la paciencia, la que también nos conducirá a vivir en integridad. Entonces, dicho esto, de igual manera, también el apóstol Pablo habla de una leve tribulación momentánea, produciendo en nosotros un eterno peso de gloria, cuando habla en 2 Corintios 4:17. De esta manera, cualquier disciplina impuesta por Dios debemos superarlo por sus resultados finales. Porque las tribulaciones del creyente son leves, amado pueblo, y nos ayudan a ver lo por venir. ¿Cuál es la promesa de esta bienaventuranza? Me sigo preguntando. Y tú también. En el versículo 18, porque Él es quien hace la llaga, para terminar el último verso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aleluya. Repito. Pues aunque Él hiere, también vende las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Un contexto más rápido, ¿no? O sea que el Dios que hace la llaga, la vendará. Amado pueblo, hay muchas personas muriéndose por falta de medicina. Eso lo sabemos hoy día con la crisis en todas partes del mundo, más en los países del tercer mundo. Como vemos, ahora que comienza una inflación a nivel mundial, entramos en una depresión económica, la humanidad se está muriendo por falta de medicinas. Las crisis humanitarias plantean un problema serio para los países donde no hay acceso inmediato a los medicamentos para curar al enfermo. Amén. Los médicos, ¿qué hacen? Se encuentran en situaciones donde, a pesar de saber curar, tienen el conocimiento de la sanidad para el dolor, no siempre pueden curarla. Te digo algo en el nombre de Jesús, hoy 31 de julio. Pero hay un Dios como médico que sí puede vendar todas nuestras heridas y las tuyas. Hay heridas más dolorosas que son más que las físicas. Un dolor de cabeza. Un ejemplo, dura poco tiempo. Pero el dolor del alma o el emocional no tienen una cura inmediata, amado pueblo. Son esos dolores llenos de congojas y aflicción del espíritu. Pero de acuerdo con la promesa de este pasaje, Dios es quien hace la llaga y Él la vendará. Aleluya. Ciertamente, esto no aplica para todos los casos. Hay heridas traídas por Dios a algunos corazones cuyo resultado ha sido más endurecimiento y por lo tanto no serán curados. Eso hay que tener mucha puntuación. Dios hirió al faraón con 10 plagas, acordaos. Pero él no fue curado, sino destruido. Sin embargo, a sus hijos de Dios ven a sus heridas. Nada nos da más confianza que al estar en manos de este médico divino, como lo confiesa Job en Job 13:15. Aleluya. El que tengo oído, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amado pueblo, el Dios que hiere sus manos curan. Va a curar tus manos. Esta es la felicidad al estilo de
del mismo Yahvé, Dios, Jehová. Nadie puede pensar en un escenario donde su propia herida es una dosis de medicina. Eso parece un contraste, ¿no es cierto? Pero así es como Dios trabaja. Porque acordaos que Elifaz ha dicho que Dios hiere y sus manos curan. Este poder, esta actitud de poder, esta potestad, no la tienen otros médicos. Todos ellos están puestos para curar la herida hecha por otro. ¿No es cierto? Pero en este texto tiene una gran aliciente, una gran resonancia. No importa el tamaño de mi herida, amado pueblo, ni el tuyo ni el mío, porque más grande, poderosa y curativa son las manos del Señor. Aleluya. Los médicos se acercan a sus pacientes y le dicen: te tengo malas noticias. Es allí donde hay un gran temor e invade el cuerpo de los afligidos, y resignados los familiares se van en concoa. Lo hablo por experiencia, pues la noticia pudiera ser hasta de muerte. Pero una mala noticia divina es la ocasión para manifestarse el poder de Dios. Mis amados, mis amadas, hoy día de reposo, 31 de julio, las correcciones que soportamos pudieran ser dolorosas en sí mismas, según el libro de Hebreos 12:11, como lo expliqué anteriormente. Pero esas heridas son los métodos usados por Dios en nuestro peregrinaje aquí en esta vida, en esta tierra, para enderezar nuestras vidas. Aleluya. Las heridas de Dios son heridas al final. Escuchen bien esto. Las heridas de Dios, o sea, sus heridas, al final son sanadas, o sea, son curativas. No le tenga tú y yo, pues, miedo a su castigo. Dios, el gran Yahvé, sigue trabajando en ti y en mí. Aleluya. Síntesis, conclusión. En este día hermoso, día del Señor, las paradojas de la felicidad ponen al mundo al revés. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere ser castigado. Hay una rebelión interna, porque el hombre rechaza todo aquello que se vea como castigo. El concepto de una teología, buscando todo lo positivo, sacando a un Dios airado del escenario, es cada vez más popular aún en la iglesia del Dios vivo, santo Dios. Un Dios airado no soporta nuestra alma. Pero Elifaz, acordaos, Elifaz, el amigo de la experiencia de Job, nos ha dejado una de las bienaventuranzas para ver la disciplina como medicina para el creyente, que eres tú y yo. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, nos dice el texto. Santo Dios. ¿Cómo te suena esto? Respóndetelo tú y yo también. ¿Te parece duro? Respóndete tú y yo me respondo. Bueno, la otra parte dice: santo Dios, aleluya. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es tu reacción frente a la corrección divina? Pero sobre todo, recordemos tú y yo la promesa, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué te produce esta promesa? ¿Estás de acuerdo con las paradojas de la felicidad? Como puse, la felicidad. También te digo por última vez, nosotros respondemos esto, no hay respuesta. El hombre auténtico, amado pueblo, naciones, termino con esto. El hombre auténticamente feliz es una obra de las manos del Dios grande, Jehová Yahvé. Oh, santo Dios, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias por esta rema. Hoy, 31, Señor, de julio 2022. Puedo darme esta palabra, mi Dios, que siempre me la das, pero algo nuevo, distinto, algo fresco. Como dice tu palabra, de
de ese aceite que cae de la barba de Aarón, Señor, que refresque nuestro interior, que corra ríos de agua viva, Señor, para un pueblo que quiere aprender, que quiere sacudirse de este mundo y saber de lo que es una paradoja, de lo que es la felicidad, de lo que es un castigo, de lo que es una disciplina, lo que es amar a Dios, sea lo que sea. Oh mi Dios, gracias Señor, por tu amor, por tu verdad, por la paz, por el pan, por la salud, por la prueba, porque aún así somos tus hijos. Bendice a las naciones, a la familia en la carne en México, en Guayaquil y en Estados Unidos. En el nombre de Jesús, a todos los hermanos aquí en España, que tú no dejes, Señor, no el pan físico tanto, sino el pan espiritual que necesitamos en estos tiempos, porque se acerca el eminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Haznos sabios para comer esta palabra en estos días de sequía espiritual. Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias mi Dios. A todos los pueblos sudamericanos, pon tu mano si están delicados de salud, sus cuerpos. Sana las heridas del alma. Oh Señor, ten misericordia, Hijo de David. Y por tu gracia, mi Dios, que estemos nuevamente hablando el domingo, Señor, para regocijarnos en el día de reposo, el día del Señor. Y todos decimos, amén, aleluya, feliz día domingo. Amén.